Soy Andrea Pacino Pace, agente de bienes y raíces aquí en la ciudad de Los Ángeles. Para los que son nuevos en mi línea y para los que están regresando, bienvenidos. Les agradezco muchísimo de que se tomen su tiempo de mirar este video y por supuesto, si les gusta, háganle like al final del video o compártanlo con alguien que tal vez pueda necesitar esta información. El tema que vamos a tocar hoy es cómo elegir un buen vecindario para vivir. Y este tema probablemente es mucho más de ayuda para los primeros compradores que para aquellas personas que ya han vivido, que ya han comprado, casa y ya han pasado por esta experiencia. Al final de este video vamos a tocar los puntos, cuáles son los aspectos que tenemos que reconocer o que tenemos que investigar en un vecindario cuando estamos comprando propiedad para saber realmente si queremos vivir en esa área o no. Para empezar, les voy a decir que cuando a ustedes les sale aceptada una oferta de compra, es decir, el vendedor les dice, ok, les aceptó la oferta, abramos escrow. Si a usted, digamos, le aceptan la oferta el día lunes, van a querer probablemente abrir escrow enseguida. Entonces usted da su depósito y al dar su depósito, lo primero, que es lo más importante que se debe hacer es la investigación de la propiedad que usted va a comprar. Ahora, para esa investigación, el contrato en términos generales nos da 17 días. Vamos a considerar 10 a 17 días para poder investigar no solamente la casa, sino también el vecindario donde usted va a vivir. Porque no vale la pena que al final, cuando ya esté comprando, cuando ya está al punto de cerrar, diga, ¿sabes qué? Me di cuenta que este vecindario no es para mí. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que tenemos que mirar? Dejamos de lado la casa y nos concentramos en el área, los vecinos y las cuadras alrededor del área. Una de las cosas que usted tiene que tener para poder observar esa área es tiempo. Ustedes tienen que pensar que la mayoría de los primeros compradores pagan renta. Al pagar renta, usted está pasando de una área en la cual ha estado viviendo por bastante tiempo, probablemente en el área de Los Ángeles, pagando renta, y al querer comprar, la mayoría de los primeros compradores se les hace muy difícil comprar en el área de Los Ángeles y se tienen que mover fuera de esa área a una ciudad probablemente que no están muy familiarizados. Entonces es importante que estos aspectos que vamos a tocar hoy día se tomen en consideración. Primero que nada, como decía, tiempo. Si usted va a comprar una casa en la cual va a vivir 7, 10 años, 12 años, dése el tiempo. Escrow, la compra de la propiedad dura aproximadamente 30 a 45 días. Pues esos 30 a 45 días, todo lo que usted haga referente a la compra de esa casa tiene que tener prioridad. Y eso implica que muchas veces tenemos que salirnos más temprano, un poquito más temprano del trabajo si queremos ir a la inspección, por ejemplo. O nos toca, si queremos observar el vecindario, nos va a tocar tal vez ir a ciertas horas donde sabemos que los vecinos están afuera o que el vecindario está con más gente para saber qué tal los vecinos con los cuales vamos a tener que convivir. ¿Y por qué esto es importante? El tiempo es importante porque si usted no le dedica el tiempo de realmente observar dónde usted está viviendo, no vale la pena que después de 2 años o 1 año viviendo ahí me diga, ¿sabes qué? Vende la casa porque este vecindario está terrible. No es lo que yo esperaba para mis hijos, no es lo que yo esperaba para mi familia. Entonces, cuando usted le acepta una oferta, tenemos esos 17 días para observar. Lo primero que usted va a hacer, además de la inspección, es ir a esa propiedad viernes en la tarde, sábados o domingos o los 3 días seguidos para mirar qué tipo de gente realmente vive en esa área. Porque si usted piensa, cuando usted va a mirar la casa la primera vez o cuando vamos a la inspección, normalmente es durante horas de trabajo. Entonces usted no tiene la oportunidad de saber qué vecinos tiene. Un mal vecino le puede a usted hacer vender su propiedad. Si usted tiene un vecino que es, como quien dice, un desastre, que usted le hace la vida amarga, que le tira a la ciudad a cada rato, que le está haciendo problemas, que está tratando de sacar dinero y buscando excusas para poder meter demanda, la persona, si tiene ese tipo de vecinos, va a querer vender esa propiedad. Entonces, para aminorar los riesgos de esta situación, usted tiene que observar el área. Observar el área viernes, sábado y domingo, porque es cuando las familias están ahí en el área. Mirar las calles. ¿Están las calles copadas de carros o están un poquito más transitables? ¿Por qué? Porque si usted es una persona que va a tener familia visitándolo en la casa y a usted le gusta, por ejemplo, tirar sus fiestas familiares, sus cumpleaños, invitar a la familia,
Cuando ellos vengan a visitar no va a haber dónde parquear. Y con el tiempo usted se puede frustrar con esta situación. Ahora, si la casa que usted está comprando tiene suficiente terreno para parquear, no tiene que preocuparse. Pero si no es así, entonces hay que observar todos estos detalles. Otra cosa que es importante, vaya y conozca a sus vecinos. Introdúzcase, diga, bueno, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo está? Soy fulano de tal o fulana de tal, yo pienso comprar esta casa de aquí al lado, y déjele, no le haga preguntas al vecino. Deje que el vecino hable. Porque a los vecinos les encanta, especialmente los que no trabajan, les encanta hablar de ellos y de los vecinos. Y ellos le van a dar a usted información importante acerca del área. Si el área tiene, por ejemplo, personas que van a vender droga, si hay demasiados paris y mucha bulla, si hay escándalos, si hay todos los fines de semana tiran fiestas y la gente no puede dormir. Ahora, esto no es una regla general, porque yo he tenido clientes que me han dicho, mira, he tenido clientes que me han dicho, Andrea, consígueme una casa en una área donde venga el señor con el camión a vender, porque yo me gusta comprar helados en la tarde. Y quiero también que yo pueda tirar mis pares hasta las 3 de la mañana, hasta la hora que yo quiera, y la gente no reclame. Si es una ciudad bullosa, si es un área con bulla, mejor todavía. Pero quiero saber que los vecinos no me van a impedir hacer mis fiestas familiares. Entonces, para ellos probablemente eso no es un inconveniente. Pero yo diría que en términos generales la mayoría de las personas quieren probablemente un área tranquila. Se juntan personas en las esquinas a conversar, o personas que se nota que no están haciendo absolutamente nada en el área. Todo eso usted lo puede observar cuando va a esa área a diferentes horas, visite el área a diferentes horas. Otra cosa que es importante, el área que es donde se está comprando tiene parques alrededor. Mientras más parques para familia haya, más orientado hacia la familia es esa área de la ciudad. Y probablemente a veces probablemente usted puede comprar un área que a lo mejor no es muy residencial, pero siempre toda ciudad tiene sus pequeños clústeres, sus pequeños grupos de cuadras donde los vecinos donde es todo más familiar, y probablemente hay un parque o algo alrededor donde los vecinos se tienden a juntar y a conocer. Es importante, si usted va a tener perros, si tiene niños, que tenga su parque alrededor, ¿ok? Otra cosa que tiene que tomar en consideración, y eso tiene usted que hacer su propia investigación, es cuántas organizaciones de gobierno hay cerca de donde usted vive. Y cuando digo organizaciones de gobierno me refiero a edificios que son pagados por el gobierno. Por ejemplo, edificios como Sección 8. Yo no tengo nada en contra de la Sección 8. Pero si usted compra una casa al frente de un blog de Sección 8, usted ya sabe qué tipo de área está comprando. No digo que no compren, porque si el precio es bueno y usted no le incomoda, y usted está, a lo mejor vive usted en la Sección 8 y se puede mover al frente, yo no sé. Pero si para algunas personas esto es un inconveniente, averigüen si hay Sección 8. En toda ciudad tiene que tener Sección 8. El problema está cuando hay cuadras y cuadras de Sección 8. Aquí en la ciudad de Pasadena tenemos áreas donde estuvieron edificadas anteriormente y son 2 o 3 o 4 o 5 blocks solo de Sección 8. Entonces, no digo que sea malo, pero depende de usted. Es usted quien va a decidir si esa es una área que usted quisiera vivir. Fíjese si hay, y le digo esto por mi experiencia personal, les voy a contar. Hace algunos años, yo vivía en un área que estaba muy tranquila, es una área que empezó a levantar, y ahora está muchísimo más cara, por supuesto. Empezó a levantar con remodelaciones y casas nuevas, y toda la propiedad empezó a subir de precio. Yo no me fijé cuando me metí a vivir en esta área aquí en Los Ángeles que al final de mi cuadra habían 3 centros de rehabilitación. Entonces, para una cuadra tener 3 centros de rehabilitación al principio de la cuadra es como, para mí era un poquito incómodo. ¿Por qué? Porque los centros de rehabilitación que era para drogadictos. Y muchos de estos clientes que estaban viviendo en este lugar, más que nada vivían ahí, se paseaban por las calles y muchas veces estaban bien pues bien drogados, como quien dice, y se metían por equivocación a donde uno vivía. A veces uno iba llegando a la casa y los encontraba sentados en la banqueta,
Era realmente incómodo. Y pienso yo que si yo hubiera observado, me hubiera dado más el tiempo de haber observado la cuadra, yo no me habría ido a vivir ahí. Pero bueno, no quiero que esto les suceda a ustedes. Por eso es importante que observen y digan, ok, estoy entrando a esta nueva ciudad, no conozco, pero quiero saber quiénes viven en esta área. Otra cosa que es importante es una área cuando la mayoría, por lo general, no digo que siempre, pero por lo general, una área cuando la mayoría de los dueños, de las personas que viven en esa área son dueños de casa, el área tiende a estar mejor mantenida. ¿Por qué? Porque el dueño de casa, por supuesto, tiene invertido dinero y va a luchar por sus derechos, va a tratar de mantener su propiedad para que no pierda valor. No siempre, porque a veces algunas propiedades están que se caen a pedazos, pero va a tratar de mantener su edificio y a la vez va a tratar de que la ciudad provea los servicios, especialmente si es un dueño de casa que participa de las actividades o está involucrado en la ciudad. Entonces, es importante que usted observe las casas alrededor. Si usted ve que la mayoría de las casas están ya tirando más para abajo que para arriba, la pintura, las persianas, las ventanas están rotas, los jardines no están mantenidos, eso probablemente indica que esa es una propiedad de renta. En la mayoría de los casos, no siempre, porque como les digo, esta es solamente información. Nunca existe un blanco o un negro, un término en blanco o en negro. Siempre es algo, como quien dice, entre medio, en the middle term, en la mitad, ¿no? Pero observen. Ahora, el que esas casas estén en esa condición no quiere decir que los tenants sean malos o que los dueños. Quiere decir que uno de los dos no funciona ahí. A veces el dueño renta su casa y dice, bueno, ya la renté, me olvidé. Y para lo único que el dueño sale de su casa y se asoma es para ir al banco a cobrar el cheque. O para ir a tocar la puerta a cobrar el cheque. Pero no se asoma a la propiedad para saber si la propiedad necesita arreglos. También sucede la situación de que a veces las personas rentan casa y ya les dan una casa bonita. Y eso, si lo he visto, es triste, pero es verdad. Y ese arrendatario en 6 meses le hizo un cochinero en esa casa. Es decir, está ya, la casa ya, por dentro está que ya se cae a pedazos. Y aunque usted trate de arreglarla, la persona que renta no mantiene. Entonces, es por ambas partes. Pero usted está comprando y usted quiere saber que está entrando en una área donde ojalá haya un balance, a eso me refiero, ojalá haya un balance entre dueños y arrendatarios, que no sean, es difícil encontrar un área que sea solamente dueña porque por lo general siempre hay algo de arrendatarios, pero que existe un balance. Si van a haber arrendatarios, que existe un balance. Otra cosa que es importante tomar en consideración es si usted está comprando una casa y a los lados de esa casa existen edificios. Y fíjese si esos edificios son de dueños o son rentados, es decir, son leases. Y no todos son malos, es decir, usted puede comprar una casa y los edificios de los lados están bien manejados por sus dueños, son departamentos de renta, pero están bien manejados y usted ni siente que ahí hay personas que están rentando. Pero en otros casos, usted mira el edificio y ese edificio se nota que está en pésimas condiciones y que en muchos de esos departamentos, si el departamento es para 2, viven 10. Y eso sí sucede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si usted tiene un edificio de 20 pisos aquí y otro de 20 pisos acá, no son 20 personas las que viven ahí, son 40 o maybe 90 en cada uno si tienen un hijo. Ahora, esas personas van a tener familias. ¿Y qué es lo que pasa? Que es un entrar y salir de gente. Si el edificio no está bien mantenido, probablemente va a tener arrendatarios que entran y salen o arrendatarios que ya viven por bastante tiempo. Pero lo que yo voy es que su casa en sí pierde, no es que pierda valor, si se la venden por un precio correcto y usted dice, wow, esta es una buena oportunidad, yo le diría, mire señor, ignore los edificios del lado. Pero si se lo están vendiendo al market value, a lo que está el mercado ahorita, yo me alejaría un poco de eso y trataría de comprar una casa en un área donde tengamos más casas alrededor, porque es más fácil lidiar con un vecino y no lidiar con 20 renteros o 20 tenants del edificio del lado. ¿Ok? Eso por una parte. Segundo, si usted tiene una casa y están construyendo a los lados, usted en el proceso que está comprando la casa, averigüe qué es lo que están construyendo. Porque si usted está comprando esa casa porque adora el patio de atrás, porque en la parte de atrás usted quiere que sus hijos jueguen y tiene que tener privacidad y ponerse su chorro, tomarse su baño de sol en bikini,
Y si a los lados le están construyendo 2 edificios, toda la privacidad de su casa se va a anular. Es decir, los edificios van a tener show, van a poder mirar todo lo que quieran en su patio y usted no va a tener privacidad. Y segundo, usted está dando un precio por esa casa, pero cuando esos edificios terminen de construir, si le quitan privacidad a su casa va a perder valor. Aunque estos edificios sean muy caros y muy bonitos, la casa pierde valor porque pierde privacidad. Una persona que compra casa es porque quiere más privacidad. Si una persona tiene el dinero para comprar una casa y comprar un condominio, por lo general elige la casa porque hay más privacidad que lo que sería vivir en un edificio o vivir con un montón de gente rodeado alrededor. Ahora, no solamente investiguen o introduzcanse a los vecinos de los lados, sino también al vecino de atrás. Y cuando estén comprando, fíjense si hay árboles alrededor de los vecinos que están sobrepasando su terreno. Usted averigüe con el vendedor antes de que el tiempo por supuesto, de la inspección pase. Diga, ok, yo noté que el árbol del lado está pasando para el terreno de acá. Y usted no se va a querer hacer responsable de cortar árboles porque es caro. Especialmente si usted es primer comprador, no va a querer entrar en ese gasto. Si está durante el tiempo de compra, averigüe con el vendedor, ok, antes de que cerremos esto, si podría usted hablar con el vecino, por favor, que corte el árbol, porque yo no quiero el árbol que pase para mi terreno. Les digo esto porque esa es una de las razones por las que muchas veces, a veces el vecino lo ignora y a veces el dueño tiene que terminar cortando el árbol, el vecino no se hace cargo o a usted le toca ir a la ciudad y quejarse porque usted ya le ha dicho al vecino y el vecino no hace caso. Pero ¿qué es lo que sucede? Al ir usted a la ciudad se hace el enemigo al vecino. Entonces es mejor que en el proceso que esté comprando, de una vez, si hay árboles de los vecinos que están pasando a su terreno, de una vez aclare bien cómo va a quedar eso y quién se va a hacer cargo de esa parte. Otra cosa que es importante que se dé cuenta es que que observe e investigue, es que si usted tiene un garage, digamos que el parking de su casa, el garage, está pegado al muro de la casa del vecino. Y usted va a querer, digamos, reconstruir ese garage o construir ahí un ADU. Usted está comprando esta casa porque tarde o temprano usted tiene en mente, ok, la voy a comprar y voy a construir un ADU o una segunda unidad en la parte de arriba. Si esa casa está pegada a la pared del vecino o por alguna razón a la casa del vecino, porque a veces pasa en ciertas áreas, casas que han sido construidas antes, se hacía de esa manera, usted averigüe antes. Ya puede ser con un constructor, ok, yo pienso construir aquí, pienso botar este garaje o pienso construir sobre este garaje, ven a mirarlo porque está pegada a la casa del vecino. Quiero estar seguro que no va a haber problemas con la edificación del vecino, porque si está pegado al muro del vecino y usted rompe, por alguna razón al botar o al edificar, eso mueve un muro del vecino, eso va a ser caro para usted repararlo y es mejor averiguar antes con alguien que sepa de construcción que le diga, no sabes que vas a poder construir sin problema o no, este muro nos puede dar problemas. Por lo menos, aunque usted de todos modos diga, no lo voy a comprar de todos modos, al menos usted ya sabe y no le cae, como quien dice, de sopetón el hecho de que sepa de que ese muro le va a dar problemas. Y se lo digo porque sí tuve una de mis clientas que construyó en la parte de atrás y existió un problema de estos en el cual empezaron a construir, que el vecino tenía una casa o un garage que ya estaba, pero como que él dice, casi en el suelo. Y por supuesto, con la construcción, el techo que estaba viejo, o sea, no estoy segura, no me acuerdo exactamente si él culpó a mi clienta o buscó razón para culpar a mi clienta para que mi clienta pagara por parte de ese techo, cuando en realidad la construcción era realmente antigua. Entonces, ese problema se sucedió justamente porque el garage de ella estaba colindando con el garage de este señor. Entonces, eso probablemente en muchas casas no sucede, pero si ustedes ven que hay alguna propiedad suya que esté topando con la propiedad del vecino, averigüe bien cómo va esa situación, ¿ok? Esos son aspectos que usted tiene que tomar en consideración con respecto al área. Ahora, fíjese, y eso también me pasó a mí hace unos tiempos, cuando usted esté comprando una propiedad,
y usted vaya a hacer la inspección, si usted fue a la propiedad el día, la fue a mirar la primera vez el día domingo en la mañana, por ejemplo, trate de hacer la inspección entre semanas, la inspección de la propiedad. ¿Por qué? Porque yo también tuve esta situación y les va a parecer, les cuento de mi propia experiencia, porque de ahí justamente hago un análisis y digo, bueno, esto es imposible. Si yo lo hubiera sabido antes, probablemente nos habría ahorrado el tiempo y dolores de cabeza, ¿no? Si usted sabe que donde va a comprar pasa el tren, la línea del metro, visite la propiedad los días que la tren o la línea del metro pase. Porque a mí sí me sucedió una vez que sabía que pasaba el tren, pero nunca me había quedado en esa propiedad para sentir el tren pasar. Y realmente fue, como dicen en inglés, un deal breaker, porque llegamos a esa propiedad por una segunda vez y en ese momento pasó el tren por atrás de la propiedad, atrás del muro de la propiedad, y la bulla era enorme. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante que usted se dé el tiempo de conocer la ciudad donde usted va a vivir por los siguientes 5, 7 o 10 años. Y para eso necesita dedicar tiempo durante el periodo de inspección de esa propiedad. Para eso le dan ese periodo, porque ¿qué es lo que sucede? Una vez que usted ya firma el release, es decir, después de los 17 días, su agente le va a decir, tenemos que levantar contingencies, es decir, tenemos que firmar y decir que usted está de acuerdo en comprar la casa en las condiciones que está. Pero no es solamente la casa, es también el área en cual la casa está. Para eso es el periodo de inspecciones. No solamente para investigar la propiedad, sino para investigar también el vecindario. Y usted al final no puede decir, ¿sabe qué? Me di cuenta que realmente alrededor de mi casa hay puro homeless. Y no lo digo porque no me gusten o esté de desacuerdo con los homeless. Todos tenemos mucha compasión por los homeless, pero nadie quiere al homeless viviendo al frente de su casa. Entonces, todas esas son cosas que usted tiene que investigar durante el periodo de inspección. ¿Ok? Espero, para hacer un resumen, espero que este video les haya ayudado. Vamos a resumir cuáles son los aspectos que usted tiene que tomar en consideración. Primero que nada, el tiempo. Tiene que usted darse el tiempo para investigar no solamente la casa, sino el vecindario. ¿Y cómo se investiga el vecindario? Yendo a diferentes horas, especialmente viernes, sábados y domingos, cuando las personas de ese vecindario están localizadas en esa área, y así usted puede ver si es el área donde usted quiere vivir. Segundo, introdúzcase con los vecinos y deje a los vecinos hablar, y ahí entre medio usted les hace las preguntas que usted quiere saber respecto al área. Tercero, observe la propiedad. Si tiene paredes adyacentes o edificios que están pegados al edificio del vecino, o árboles o matorrales de los vecinos que pasan a su propiedad, ¿quién se va a encargar de eso? Y entrevista al vecino y averigüe, digámoslo así, si es que el vecino realmente se va a encargar de eso o es un vecino problemático. Ahora, dése el tiempo de manejar alrededor del área donde usted está y fíjese si hay áreas que indican una residencia, una área familiar, como son los parques, lugares para ir a hacer ejercicio. Generalmente cuando tenemos un parque, un lugar donde las familias se reúnen, esa área tiende a ser más residencial por justamente el parque une a los vecinos de esa área. Averigüe también qué edificios de gobierno hay alrededor y vea si usted está de acuerdo con vivir cerca, por ejemplo, a una cárcel o cerca a bloques de sección 8 o cerca de centros de rehabilitación. ¿Qué tipo de centros de rehabilitación son? Todo eso mire durante el periodo de inspección, que por lo general como estándar son 17 días, pero hoy en día muchos agentes lo ponemos solamente para 10 días porque queremos que las ofertas salgan aceptadas, entonces lo cortamos a 10 días. Entonces, con mayor razón que en esos 10 días usted se dé el tiempo de investigar el área donde usted está comprando. Y por último, fíjese si las personas que viven en esa área están rentando o son dueños. ¿Ok? Si están rentando, usted va a mirar por el área. Normalmente la casa le dice si son de renta o no, aunque a veces muchas personas rentan casa y las mantienen excelente. Pero por eso fíjese que existe un balance entre propiedades rentadas y propiedades de compra. Por supuesto, y lo vuelvo a repetir, si la casa va en un buen precio, lo que yo le estoy diciendo probablemente va a ir por la ventana. Va a ir por la ventana, porque si usted tiene otros planes de vivir en esa propiedad, digamos,
voy a vivir aquí 5 años, me aguanto el vecindario, voy a vivir, pero me estoy capitalizando. Entonces todo depende de cada situación. Yo simplemente se los presento en términos generales. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias para los que han llegado al final del video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Cualquier pregunta que tengan, solo háganme saber. Mi nombre es Andrea Pacino Pace, agente de bienes y raíces aquí en la ciudad de Los Ángeles. Si les gustó el video, háganle clic o compártanlo con personas que ustedes crean que puedan, estén comprando y esta información les pueda servir. Que tengan una hermosa día, hermosa noche ya. Y muchísimas bendiciones para todos ustedes. Que pasen bonito. Adiós.